Tiene la palabra. Gracias, presidente. Y gracias también a la señora Jimeno por venir a comparecer, aunque la información, como siempre, pues no es la que nos gustaría tener por parte de los grupos de la oposición. Pero esto ya es algo muy repetitivo, desgraciadamente. Usted hace un uso un tanto pervertido del lenguaje. Usted dice que las consecuencias del incumplimiento en el periodo medio de pago a proveedores ha sido un par de ajustes. Yo convierto ese par de ajustes en un total recorte presupuestario de más de 200 millones de euros. Y quiero recordarle, porque igual 200 millones de euros no suena a poco si hablamos de euros, pero es que el recorte que ha habido en el Gobierno socialista ha sido de 33.000 millones de las antiguas pesetas. 33.000 millones de las antiguas pesetas son 200 millones de euros de recortes. Fíjese si da de sí para poner en marcha políticas sociales. 33.000 millones de las antiguas pesetas. Lo que da de sí para poner en marcha políticas sociales, para acabar con la emergencia social, para impulsar la economía aragonesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese par de ajustes, como digo, se convirtieron en una primera retención de gastos de más de 56 millones de euros que golpearon de lleno a la parte social del presupuesto, porque retenía partidas que tenían que ver con el ámbito social, con el ámbito sanitario y con el ámbito educativo. Después vino una segunda retención de crédito de 89 millones de euros, ahora no recuerdo exactamente la cifra. Vinieron modificaciones presupuestarias para tapar los agujeros presupuestarios del presupuesto de 2016 y ahora nos dice que el presupuesto de 2016 va a tener un ahorro de no ejecución de 30 millones de euros. Por lo tanto, si sumamos esas primeras retenciones de crédito más las modificaciones, bueno, las modificaciones no varían el presupuesto, pero sí el ahorro que ha habido con el cierre presupuestario, tenemos como conclusión que el Gobierno de Aragón va a dejar de gastar 33.000 millones de pesetas en muchísimas cuestiones que estaban presupuestadas con unos objetivos marcados y que, por lo tanto, estará conmigo que es imposible cumplir los objetivos que ustedes se habían marcado en el presupuesto de 2016 con semejante recorte en el ámbito social, en el ámbito sanitario, educativo, en el de empresas, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto ya lo advirtió la interventora general en el mes de febrero. Ya dijo que había 200 millones de agujero presupuestario y usted viene a decir que no pasa nada porque los ingresos van muy bien, se está cumpliendo con las expectativas y con las previsiones. Y yo el viernes a última hora me llega un certificado de la intervención general a una pregunta, a un requerimiento de información de este grupo parlamentario aragonés en el que le pedimos los ingresos exactos recaudados en el primer semestre y me doy cuenta de que son exactamente los mismos que en el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés. En 2015, a fecha de 30 de junio, se recaudaron 1.495 millones. En 2016, a fecha 30 de junio, se recaudaron 1.474 millones de euros. Los mismos. Es que de verdad, es que no entiendo nada, no se entiende nada. Exactamente los mismos ingresos en el 2015 que en el 2016. Dígame usted si me puedo explicar, con la previsión que usted tiene de ingresos, si son los mismos que los que había con la ley de impuestos del Partido Popular y del Partido Aragonés, qué es lo que está pasando, porque es evidente que algo está fallando. Y es evidente que sus previsiones también están fallando en materia de ingresos, no solo en la de gastos. También nos llega el viernes la certificación de la ejecución presupuestaria del presupuesto de 2016 y la ejecución presupuestaria de 2016 a 30 de junio es de un 44% en general. Entonces, si la ejecución presupuestaria, es evidente que el gasto de personal modificará muchísimo la previsión definitiva a final de año. Pero si no hay pulso, si no hay activación económica,
porque es evidente que el presupuesto no contemplaba ese tipo de gasto en los departamentos de economía. Sí ha habido un desmantelamiento de las empresas públicas, del sector de las empresas públicas, porque ya hubo un recorte enorme en presupuestos y después las retenciones han hecho que se paralicen y se frenen todas las inversiones. Si la inversión ya cayó y se desplomó a un 40%, si además hay un recorte presupuestario de esos 33.000 millones de pesetas, me quiere decir entonces a qué se ha dedicado durante todo el ejercicio presupuestario, que han sido incapaces de poner orden en el presupuesto de 2016, porque yo ya no le hablo a usted, le hablo al presidente del Gobierno, al presidente Lambán, al presidente del Gobierno de Aragón. ¿Qué ha hecho para que no haya este descontrol del gasto presupuestario, de incumplimientos de absolutamente todos los objetivos? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos lo expliquen y que nos explique también esa incoherencia con la previsión de ingresos con respecto al año anterior. Gracias. Muchas gracias, señora Ayué. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señor Vicente, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor Gimeno, por volver a acudir a esta comisión para dar explicaciones y, bueno, para complementar un poco